qué importancia tiene la fisioterapia en un deportista. Y ha ido evolucionando con el paso de los años. Los deportistas a lo mejor solamente se trataban cuando tenían alguna patología. ¿Qué porcentaje de lesiones crees que se podrían evitar? ¿Hasta qué punto dirías que la mentalidad de un deportista también puede tener transferencia a la hora de prevenir lesiones, incluso de recuperarse? Que aunque sea un simple placebo, pero sí. como no le dé eso, el deportista no va a rendir. Pero una lesión que digas que se salga de esas a lo mejor tan graves, pero que sea difícil de tratar. Siempre y cuando sea un trabajo multidisciplinar, porque eso muchas veces en los equipos cuesta. ¿Hasta dónde tengo que llegar yo y hasta dónde tienes que llegar tú sin que yo te pise a ti? Está la fisioterapia, el quiromasajista, osteopatía y también se generan muchas dudas. El fisioterapeuta es un profesional sanitario. Uno de los problemas que hay de la fisioterapia es el tema del intrusismo. Lo peor es que muchos de ellos se ofertan como fisio. ¿Realmente tienen una evidencia de mejora o algunas son un poco bulos? Muchas veces es darle al paciente lo que quiere. Pues eres una persona que a día de hoy, dentro de las redes sociales, tiene una de las comunidades más grandes de España en aquello que divulga. Tengo un proyecto que se llama... ¿Cuántos seguidores tienes entre todas? Pues te diría que entre todas más de medio millón. Es que vivimos en España. Yo con mi taza de café y desayunando veo qué es lo que ha pasado. A nivel de monetización, donde más sacas partido es lo que tú dices, temas de sponsors. ¿te han contado alguna vez casas de apuestas? ¿Qué prefieres, ser el fisio personal de una estrella mundial de baloncesto o tener 10 millones de seguidores en las redes? ¿Por cuánto dinero venderías tus redes sociales? José Mari, bienvenido. Tenía ganas de estar aquí contigo. Yo también. Pues me ha costado un poquito, pero... Sí, pero bueno, al final hemos coincidido. Sí. La verdad que este episodio es un tanto especial porque si bien vamos a hablar de tu profesión, de la importancia que tiene sobre todo con relación al deporte, vamos a descubrir un poco una faceta más desconocida, oculta. Sobre todo para quien no te conoce, no está dentro de tus círculos más cercanos, que vamos a desvelar. Vamos a dejarlo eso, esa última parte la vamos a dejar un poco en misterio, lo vamos a desvelar un poquito más adelante y primero pues me quiero centrar en tu profesión, que eres fisioterapeuta. Sí. Y bueno, pues para comenzar, ¿qué importancia tiene la fisioterapia en un deportista de alto rendimiento, de élite o un deportista más amateur? Sí que es verdad que, a ver, la fisioterapia, que antes lo estábamos comentando antes de comenzar, ahora mismo actualmente es muy importante para un deportista y ha ido evolucionando con el paso de los años. Hace a lo mejor 5 o 10 años era como algo un poquito más secundario, es decir, los deportistas a lo mejor solamente se trataban cuando tenían alguna patología, les dolía algo, y ahora es verdad que actualmente se utiliza más como modo preventivo, ¿vale? Ya actualmente los deportistas que se quieren cuidar un poquito más, le dan más importancia a, digamos, su condición física, más también si lo enfocas un poquito a lo que es el rendimiento, para mejorar el rendimiento deportivo. Y también va un poco englobado también, pues eso, preparación física, con un trabajo, digamos, multidisciplinar, con más profesionales, psicólogo, nutricionista. Y ya te digo, actualmente pues hay mucho, se ve más que quieren cuidarse y es más un trabajo como eso, preventivo o diario. La verdad es que en un minuto has resumido muy bien y has tocado cosas que darían para hablar largo y tendido, pero has resumido súper bien y en lo que coincido completamente cómo ha avanzado la fisioterapia, ¿no? Antes parecía que eran cosas completamente la fisioterapia, la medicina, la psicología, la preparación física, eran como cosas completamente separadas y a día de hoy se trabaja todo como un poco globalizado, que hay veces incluso, que lo hablaremos más adelante, que los límites o dónde está la importancia o la actuación de cada profesional, hay veces que casi que se pisan, que también te lo preguntaré. ¿Tú crees que ahora mismo a día de hoy entonces los deportistas se cuidan más, miran más por su físico que hace unos años? Sí, yo lo veo más que nada cuando empecé yo la carrera, que ya hace 11 años que la empecé. Eso, la fisioterapia antes se usaba o la gente iba al fisio cuando realmente estabas mal, te dolía algo, y ya hoy actualmente es eso, es más a modo preventivo. Oye, pues yo sé que padezco de espalda, padezco de rodilla, tengo 15 frecuente, y vas a modo preventivo, más buscando esa prevención que luego va ligada un poco a mejorar ese rendimiento. Literalmente deportivo. Antes ibas a curarte y ahora ibas a intentar no lesionarte, claro. por llevarlo un poco a terreno deportivo.
Si tuvieses que darme un porcentaje, ¿qué porcentaje de lesiones crees que se podrían evitar con este uso de la fisioterapia previa a que ocurra esa lesión? Te podría decir, no sé, un 60 o un 80% así a bote pronto. Si es más ligado al deporte, digamos más cogiendo, digamos, o diferenciando más bien el tipo de deporte, porque al final cada deporte, digamos, tiene sus lesiones. Sí, al final son patrones distintos de movimiento. El gesto deportivo que tengas, el tiempo que estés jugando. No es lo mismo jugar un partido de fútbol que vas a estar moviéndote, por ejemplo, los 90 minutos, que un partido de baloncesto, que al final, por ejemplo, los cambios son mucho más dinámicos. Sí, no, y que el estilo de deporte es completamente distinto. En el fútbol es verdad que el tiempo es más prolongado, pero los esfuerzos tienen picos muchas veces más altos y otros picos en los otros momentos del partido en el que no está. Por ejemplo, el baloncesto, que es uno de los deportes que, bueno, tú por hobby o por pasión también manejas más, son esfuerzos muy potentes, muy rápidos, muy continuos, mucho más cortos. Entonces yo creo que las lesiones ahí son distintas. Has comentado antes una cosa muy importante. O sea, ya no solo en cuanto a prevención de lesiones, ¿crees que el rendimiento de un deportista se puede mejorar con el uso de la fisioterapia? Más que nada el conseguir, digamos, que ese deportista esté cómodo. Básicamente por lo que te comentaba. Gente que a lo mejor tiene como... es más propensa a padecer a tener lesiones de rodilla. Si no actúas o no tienes un plan como preventivo o un plan terapéutico, ese deportista al final no va a estar cómodo jugando. Va a estar siempre, o va a estar pensando en plan, oye, sé que me duele la rodilla, no estoy jugando, no estoy al 100%, y como un deportista no esté, no ya te digo al 100%, sino entre un 80 y un 100% concentrado y bien, eso al final puede provocar que incluso te lesiones más o con más frecuencia. Por ejemplo, por tratar una lesión muy concreta, ahora que has hablado de la rodilla, ¿cómo harías tú un tratamiento de prevención con un deportista que va y te dice, oye, José Mari, mira, yo o bien he tenido una lesión o bien me da miedo por la gravedad que tienen este tipo de lesiones y quiero prevenir, hacer lo que pueda para prevenir estas lesiones? ¿Cómo tratarías con él? ¿Qué cosas harías? Primero preguntándole la prevalencia que tiene o el tanto por ciento que se ha lesionado esa parte. Por ejemplo, sabiendo un poco los antecedentes, ¿no? Los antecedentes previos, en plan, oye, pues tengo una rotura de cruzado, me he lesionado varias veces el menisco o has tenido varias luxaciones, un poquito todo eso. Y luego, evidentemente, ver el tipo de deporte que practica, lo que te comentaba, para ver un poco si, por ejemplo, en un futbolista, al final la rodilla la vas a utilizar casi siempre como gesto pues, para pasar, para chutar, que no es como, por ejemplo, un jugador de baloncesto, que al final tiene que, por ejemplo, soportar más carga, ¿vale? A la hora de coger un rebote, a la hora de saltar. Y luego, digamos, enfocarlo un poco temas de el ejercicio terapéutico, ¿vale? O más para potenciar, digamos, en el caso de la rodilla, puede ser que tengas una debilidad en el cuádriceps, que eso conlleve también que tengas debilitado los isquios y, digamos, un poco enfocarlo por ahí. Es como si convirtieras a la persona o al individuo en un robot y analizaras absolutamente qué gestos que hace en su deporte, analizaras un poco la musculatura que tiene o si tiene alguna deficiencia. Individualizarlo sería la palabra más global. Sí. Luego también comentabas el tema de equipo de psicólogos y la verdad que se me viene a la cabeza que he visto infinidad de documentales de deportistas, de los mayores deportistas de la historia y de cualquier deporte, ¿no? Típico documental de un deportista, típica situación en la que el deportista tiene un periodo donde sufre un montón de lesiones, donde parece que no ve la luz, que recae, que tiene una lesión, que tiene otra. Y dentro de esos documentales siempre el papel del equipo de fisioterapeutas, o lógicamente también de médicos, todo el equipo médico, pero bueno, los fisioterapeutas diría que un poco más en ese foco aparecen y son un poco los que llevan al deportista poco a poco, como si fuesen unos psicólogos, a recuperar la forma y a recuperar, que normalmente todos esos documentales suelen tener un final, casi todos tienen un final feliz. ¿Hasta qué punto dirías que la mentalidad de un deportista
también puede tener transferencia a la hora de prevenir lesiones, incluso de recuperarse? Ya sé que esto se puede salir Todo. un poco de tu pero- ámbito, pero ¿lo sueles ver eso? Sí, ahora que tocas el tema de la psicología, al final nosotros, no ya solo con los deportistas, sino con los propios pacientes, Sí. muchas veces actúas de propio psicólogo. O sea, gente que a lo mejor necesita desahogarse o le tocas Bien. un determinado tema o a lo mejor está acostumbrado, que eso en los deportistas pasa mucho, que tú estás acostumbrado a que te traten de una determinada manera, yo te trato de otra forma y tú no estás cómodo, no te sientes bien porque tú quieres tratarte como te han tratado siempre toda la vida. Y simplemente con un clic que hagas o cambiar simplemente tu forma, darle al deportista lo que quiere, cambias todo, o sea, cambias al final la mentalidad. Y eso pasa también, por ejemplo, deportistas que te piden muchas veces, oye, es que yo si no me hago un vendaje en el tobillo o no juego con una cinta en la muñeca, es que no voy a estar cómodo, no voy a estar jugando. Y es que como no le, o sea, que aunque sea un simple placebo, Sí, pero sí. como no le des eso, el deportista no va a rendir en el terreno de juego. Y ya te digo, y no se va a sentir cómodo, lo que hablábamos antes, y el tema, por ejemplo, de las lesiones, al final todo va también relacionado. Sí, que un poco trasciende ya no solo lo puramente físico, sino que incluso su trabajo mental. trasciende Sí. de ahí a lo mental, porque ya te digo, me daba esa sensación de que en muchas ocasiones la mente Todo. ha hecho, la mentalidad de un deportista ha hecho muchas veces que tenga esas típicas recuperaciones milagrosas, donde se han acortado plazos, donde se ha sentido, bueno, pues cosas que la fisioterapia, que la medicina no se explica. Y creo que eso es una cosa muy importante que también al final tenéis que estar. Sí. No, quizás sale un pelín de vuestro conocimiento, pero que también tenéis que tener muy en cuenta, ¿no? Pero lo que te decía, que se sienta cómodo el paciente. O sea, ya te digo, aunque sea un deportista que se lesiona con mucha frecuencia, a lo mejor eso necesita que le des o que le trates de una determinada manera o le hagas esto, le hagas cualquier técnica. Y eso ya te digo, que eso cambia mucho. Seguimos hablando de individualización, Sí. tanto física como mental. Si te preguntase, que me dijeras 3 lesiones en el deporte, dependerá del deporte, pero 3 lesiones en el deporte que tú digas, son las 3 peores lesiones que existen. ¿Sabrías decirme un top 3? Sí, te diría casi todas de rodillas. Te diría, por ejemplo, el cruzado y también relacionado con eso, una triada que te haga, que tenga ahí afectado algún menisco. Y alguna sí, pues alguna de hombro, alguna rotura, por ejemplo, del supra. El hombro también es sí. un punto. O el tendón de Aquiles también, ¿no? Sí, Creo que son también. lesiones muy importantes, ¿no? Sí, de hecho, quizá, no la más fea, pero muchos fisios te dicen que el hombro es una articulación muy fea de tratar, porque al final el hombro, que tú lo ves aquí, que parece que es una articulación secundaria, sola, ¿no? hay 5 en total. Hay 5, entonces tienes que englobar todo y es muy difícil. Más difícil diagnosticar una lesión en el hombro que en otra, por que haya muchos. Te diría hombro, incluso rodilla. Y aunque no sea tan grave, una lesión que digas que se salga de esa a lo mejor tan grave, pero que sea difícil de tratar, que tú digas una patología que cueste tratar porque tenga una difícil recuperación, porque sea complicado de diagnosticar, no sé, por cualquier situación. Te diría alguna fractura, por ejemplo, de costillas, que es que ahí no puedes realmente tratar. Mira, buena eso ejemplo, es esperar a que consolide bien y ya está. Sí. Puedes tratar los síntomas, ¿vale? Si te da problemas a la hora de, por ejemplo, puedes hacer técnicas para que el paciente, si tienes una fractura de costilla, te puede estar no dando en el pulmón, pero sí te lo puede estar tocando y te molesta, por ejemplo, al respirar, puedes hacer técnicas respiratorias para minimizar esos síntomas, ¿no? Pero teniendo cuidado porque, claro, a la hora de coger aire, por ejemplo, puedes estar astillando ahí el pulmón. Sí, pero al final esa lesión, como dices, es complicado de tratar. Por ejemplo, sí, te diría. ¿Dirías que hay deportistas que también a nivel genético están predispuestos a lesionarse más? Sí. Sí. Sí, igual que hay deportistas que por propia genética van a ser los mejores, hay algunos que por su condición física, por ejemplo, personas extremadamente, las personas altas, por ejemplo, tenemos como más, estamos más dispuestos a, digamos, lesionarnos, por ejemplo, de rodillas.
porque al final estás soportando mucho más peso una rodilla de una persona que pesa 100 kilos que una rodilla de una persona que te pesa 60. Entonces eso hace que yo, por ejemplo, tenga más probabilidades de lesionarme la rodilla jugando, por ejemplo, a baloncesto que tú haciendo el mismo deporte, que luego no tiene nada que ver, porque a lo mejor luego depende de algún gesto que tú hagas practicando o... Sí, luego yo creo que con toda lesión hay un momento de incertidumbre en el que no sabes si te lesionas o hay un componente de mala suerte que puede ser, pero bueno, Sí. que yo creo que eso antes, esas lesiones que decían, pues que unas lesiones no se pueden predecir, es mala suerte, te has lesionado, a día de hoy está claro de que se puede trabajar mucho y hay un trabajo previo muy importante que puede minimizar. Bueno, de hecho los deportistas de alto rendimiento y de los deportes, de los equipos de cualquier deporte más famosos del mundo, las lesiones cada vez son menos, porque al final hay un trabajo muy bueno en todos esos aspectos. Sí. Cuando hemos estado hablando de esa globalización a la hora de tratar con un deportista de élite, en el que hablábamos de médicos, por un lado, fisioterapeutas, entrenadores, readaptadores, ahora hay algo muy globalizado, pero como te decía, siempre tengo la sensación de que en muchas ocasiones no queda claro el rol, a lo mejor entre los profesionales no, pero sí, por ejemplo, un oyente que nos esté escuchando no sabe muy bien quién tiene que tratar qué. A la hora de que un deportista tiene una lesión y ya tiene esa lesión, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse? Al final, como estamos hablando, yo bajo mi punto de vista tienes que haber ese trabajo que hablan multidisciplinar. Es decir, tienes a un jugador que se ha lesionado, necesitas valorarle para ver el alcance de la lesión y en este caso el diagnóstico, que muchas veces necesitas, digamos, una prueba de imagen, porque los fisios podemos hacer técnicas, ¿vale?, de exploración, para valorar, por ejemplo, tema, pues, ¿no?, cómo está el menisco, si te has roto el cruzado a la prueba del cajón, tema de hombro, tobillo, lo que sea. Pero cuando hay veces que se te escapa algo, porque hay, o sea, cuando la gente llega y te dice, no, es que me duele la rodilla, vale, tú le puedes hacer pruebas, sabes que el menisco, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, sabes que está tocado, pero no sabes el alcance de la lesión, no sabes si hay una rotura, si es un desgarro, entonces necesitas en este caso de una prueba de imagen, que eso te lo va a facilitar el médico, si tienes posibilidad de hacerte una resonancia, el médico del equipo. Y una vez ya que sepas el diagnóstico, pues establecer un plan de tratamiento, que en este caso, si es una lesión que tienes que, por ejemplo, pasar por quirófano, en la fase más aguda se puede hacer un trabajo más específico con el fisio, y luego ya, por ejemplo, de cara a la vuelta al terreno de juego, que entre ya más el papel del preparador físico, del readaptador, pero ya te digo, siempre y cuando sea un trabajo multidisciplinar, porque eso muchas veces en los equipos cuesta lo que tú has dicho, diferenciar, digamos, el rol, es decir, hasta dónde tengo que llegar yo y hasta dónde tienes que llegar tú sin que yo te pise a ti y sin que tú me pises a mí. Sí, al final tener una buena comunicación, pero claro, me da la sensación de que ese trabajo es el más complejo. Sí. Y creo que no tengo ni idea de cómo funciona un equipo profesional de cualquier deporte, pero tengo la sensación de que a día de hoy, bueno, ese diagnóstico al principio, yo voy un poco en tu línea. Creo que ante una lesión, el médico puede ser el primero que deba explorar, bueno, si hay sobre todo afectaciones óseas o de algún tipo que necesita algún tipo de prueba más específica, pero creo que es el médico, ¿no?, donde el que tiene un poco que diagnosticar, ver el alcance de esa lesión. Quizá ese primer tratamiento o esa recuperación de la lesión iría más enfocado a la fisioterapia. Y luego ya una vez quizás que el deportista comienza a poder volver al terreno de juego, o sí, ese proceso de vuelta o de fortalecer aquella zona del cuerpo que se haya lesionado, porque lógicamente cuando se produce una lesión, uno de los primeros, a lo mejor meto la pata, pero uno de los primeros síntomas que se da es pérdida de masa muscular en esa zona, dependiendo del tiempo que esté afectado. Entonces ya a la hora de volver a fortalecer, a recuperar esa masa muscular, en recuperar esa movilidad, aunque la movilidad también es mucho trabajo también de los fisios, yo creo que ahí ya, como dices, entraría más el preparador físico, el redactador. Voy a entrar ahora en otro tema, centrándonos en la fisioterapia.
Están los fisioterapeutas, luego hay otro tipo de profesionales, está la fisioterapia, el quiromasajista, osteopatía, y también se generan muchas dudas sobre qué diferencias, si es lo mismo, si no es lo mismo, qué puede hacer uno, qué puede hacer otro. Un tema interesante. Entonces sí, pero porque creo que es una duda que se Sí, genera a nivel. sí. Entonces me gustaría que nos dieses tu punto de vista sobre qué se diferencia, qué diferencias hay. Para empezar, el fisioterapeuta, es un profesional sanitario. Ajá. Todo lo que has dicho después, el quiromasajista, por ejemplo, no es sanitario. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día uno de los problemas que hay de la fisioterapia es el tema del intrusismo, ¿vale? ¿Quién provoca esto? Los quiromasajistas, que es lo que tú has dicho. ¿Qué es lo que hace esta gente? Bien, esta gente lo que hace es... algunos se hacen pasar por fisioterapeuta, engañando, evidentemente, Sí, a la hablemos gente. claros aquí. Y muchos de ellos no son profesionales sanitarios, con lo cual no pueden, digamos, tratar una patología con una finalidad terapéutica, ¿vale? Y ya te digo, muchos lo hacen, muchos se meten en ese terreno y eso legalmente no se puede. Es como si yo ahora, por ejemplo, me pongo a arreglar un ordenador. Sí. Puedo tener ideas, pero no puedo. O sea, puedo hacerlo en plan, oye, hago algo que me pasa en mi casa, algo rápido, pero no me puedo ofertar incluso como... fuese algo más relacionado, como si tú te pusieras a hacer entrenamientos, porque tú Por al final ejemplo. tienes idea de músculos, de cómo se fortalecen músculos, Sí, seguramente pero no tienes la capacidad de... Claro. Vale. Entonces, ese te diría que para mí es el principal problema de la fisioterapia, el intrusismo. Y creo que no se hace muchas veces todo lo posible para, digamos, luchar contra ello. Es decir, yo ahora mismo a ti te trato, te hago una punción seca, por lo que sea, te viene mal, ¿vale? Y tú decides denunciarme a mí, ¿vale? Yo, como sanitario, estoy colegiado y a mí mi colegio me ampara, o sea, por el tema de si vamos a juicio y tal, a mí me ampara. Tú ahora mismo si denuncias a un quiromasajista porque te ha hecho no sé qué técnica y te viene mal, le puedes sacar lo que tú quieras porque no es una figura sanitaria. O sea, el quiromasajista está para, digamos, dar masajes con una finalidad que no sea terapéutica. Es decir, un masaje en plan que sí, con aromas, con chocolate, con no sé qué historia, porque esto es muy sencillo. Yo te voy a hacer a ti una pregunta ahora. Si tú ahora mismo, el día de mañana, tienes que operarte del corazón y te dicen, Edu, mañana tienes que pasar por quirófano, pero te vamos a dar la posibilidad de ponerte en manos de dos personas. Una persona que ha estudiado y tiene 10 años de carrera o una persona que ha hecho un curso de un mes. Sí, ¿A quién elige? no hay Pues esto duda. igual, o sea, el quiromasajista no es ni carrera, es un curso que te dan en 3-4 meses. Y tú dime en 3-4 meses qué cosas puedes aprender y compáralo con una persona que ha estudiado 4 años una carrera y que luego, aparte de eso, se forma. Porque la fisioterapia al final es una carrera que cuando tú acabas, digamos, acabas con los cimientos, como por así decirlo, de una casa. Y luego tú ya construyes lo que tú quieras, te formas en lo que quieras, deporte, neurología... Yo creo que eso pasa en todas las carreras. Pero con ese ejemplo creo que te lo explico todo. No puedes comparar una carrera de 4 años con un cursillo de una persona que te hace eso en 3-4 meses. Entonces, piensas que hay mucho intrusismo, que Sí, ahora mismo la muchísimo. mayoría de los Sí. quiromasajistas meten más los pies Sí. en temas de fisioterapia. Y lo peor es que muchos de ellos se ofertan como fisio, como falsos fisios que son realmente. Lo que pasa es que luego la gente pues no se da cuenta. O sea, tú ves, oye, sí, pues trátate aquí, no sé qué, y luego te das cuenta que no. ¿Tú crees que luego la gente, el usuario medio, no sabe diferenciar a día de hoy entre uno y otro? No, porque cuando Yo creo que si alguien, bueno, yo sí que relativamente te podría decir que sabía un poco las diferencias. Sí. No también con palabras tan técnicas, ¿no? Los sanitarios creo que me quedó bastante clara que eso es una diferencia muy grande, pero tengo la sensación de que el usuario medio no sabe muy bien las diferencias. Más que nada porque mira, cuando empecé y acabé la carrera, la gente que a día de hoy lo sigue pensando un poco, pero muchas veces te dice, sí, tú eres masajista. ¿No? Masajista no es algo que a nosotros nos guste, porque únicamente nosotros no damos masajes, hacemos más cosas, ¿vale?
Y eso, digamos, lo del tema de los masajistas sí que va enfocado un poquito más al tema pues, de los quiromasajistas. Entonces, la gente es como, sí, tú eres el que da los masajes. No, yo soy un fisio. A lo mejor tu vecino de al lado sí que da masajes, pero ya te digo, con otro tipo de finalidad que no sea terapéutica. Yeah. Entonces, con eso, a la gente yo creo que le cuesta bastante diferenciarlo, porque ya te digo, como que lo engloba todo en ese término de masajista. Ese da masaje y te piensas y te crees que te va a tratar y te puede quitar la dolencia. Y en muchos casos, como te digo, lo que hacen es que agravan aún más la lesión, porque no tienen ni idea, o sea, no tienen ni idea del cuerpo humano. Puedes leer todo lo que tú quieras de los atlas, pero no te puedes comparar nunca una persona que ha estudiado, lo que te decía, 4 años, con una persona que ha hecho un cursillo de 3-4 meses. Sí, de hecho te iba a preguntar, ¿dónde está el límite en el cual solo puede entrar un fisioterapeuta? Pero un poco la explicación que me has dado es que ese límite es prácticamente el 100%. Quiero decir que, según un poco lo que nos cuesta, según lo que nos cuentas, la única función legal que puede hacer un quiromasajista es la de dar un masaje relajante o un masaje pues por una experiencia, digamos, que tú compras, ¿no? Un balneario que coges un bono, por poner un ejemplo que se me ocurre, ¿no? ¿Y la osteopatía? Osteopatía hoy en día, eso es un término que todavía está muy como por diferenciar. Porque ahí sí que me pillas un poco. Ahí sí que me... Sí, la osteopatía al final es como... Es que aquí hay gente que... O sea, hay como muchas opiniones diversas en lo que es la fisioterapia. Hay una parte, como yo, por ejemplo, que te digo, que es como una vertiente de la fisioterapia, ¿vale? Que la puede, digamos, trabajar de una manera más estructural o tratar una parte más visceral. Visceral es a través, por ejemplo, de los órganos, ¿vale? Que ahí ya, digamos, cambias un poco el enfoque de una lesión. Por ejemplo, una persona que se lesiona con mucha frecuencia, le haces un plan de entrenamiento y por mucho que se lo haga, se sigue lesionando constantemente, puede ser que tenga algún órgano mal. Imagínate, pues tienes tu intestino no funciona bien y tratando con técnicas específicas, digamos, esa parte del intestino, ese deportista, por ejemplo, puede mejorar el rendimiento. Te digo deportista como estamos hablando del tema de deporte. Pero ya te digo, es más un poco... Esa es como una vertiente. Yo, de hecho, por ejemplo, hice el máster de osteopatía en Badajoz y se ve eso, una parte más estructural que es, para que la gente lo entienda, lo del tema de crujir los huesos, ¿vale? Y luego ya te digo una parte más visceral que es eso, para tratar patologías que tienen, digamos, o por ejemplo, patologías crónicas que por mucho que te empeñas en tratarlas de una determinada manera, la persona no mejora y puede ser por un problema que tengas en un órgano, por ejemplo, ya te digo, tema de hígado, tema de corazón, intestino, etc. Entonces es un poco... Lo que pasa es que ese tema ahora mismo hay muchas opiniones diversas. Pero me da la sensación escuchándote que si yo te pongo una balanza entre un quiromasajista y un osteópata, un poco tú le das más veracidad quizá a todo el tema de la osteopatía que del quiromasaje, que no deja de ser pues una versión muy express de lo que es la fisioterapia, ¿no? El quiromasajista al final, como te digo, es algo que no es terapéutico. ¿Qué opinas de las... No sé si va un poco al hilo del tema de la osteopatía. ¿Qué opinas un poco de todas estas terapias, no sé cómo llamarlo, esas terapias alternativas quizás que se ven mucho a lo mejor en redes sociales? Ahora te voy a contar un ejemplo para que me des un poco tu opinión, pero hoy en día se ven infinidad, que si Reiki, que si tal, 1000 nombres y terapias muy alternativas y muy concretas, ¿realmente tienen una evidencia de mejora o algunas son un poco bulo? Algunas son un poco bulo. Ahora, yo también soy de los que piensa que intento hacer todo lo que tenga una cierta evidencia científica. Pero también te digo que muchas veces es darle al paciente lo que quiere. Es decir, si tú me dices, oye tío, es que yo normalmente he ido antes a otro lado, me hacían esto y tal, y que con esto mejoraba. Si a ti te funciona eso, que muchas veces tiene que ver tema mental, yo si puedo, si sé esa técnica, por ejemplo, el tema de Reiki, yo cero. O sea, no sé nada ni... No sé ni cómo funciona, yo sé el nombre solo. He escuchado cosas, pero tampoco sabría explicártelo porque ya te digo, no me he tomado tampoco la molestia de indagar un poco más.
Pero ya te digo, si todo lo que a ti te haga, todo lo que sea beneficioso para ti, si entra dentro de, digamos, de mis competencias, yo voy a intentar hacértelo. Entonces, ese tipo de terapia, pues ya te digo, eso queda como un poquito en el aire. Ya te digo, yo por ejemplo intento todo lo que tenga evidencia y que yo sé que funciona. Yeah. Pero eso, si tú me dices, oye, tío, es que yo con esta técnica... Pues... La anécdota que te quería comentar, yo hace poco he estado haciendo una formación sobre redes sociales, un poco de marca personal, bueno, pues para a la hora de comenzar el podcast desenvolver un poco mejor. Y tengo un compañero que hizo esa misma formación, que el tipo hacía una serie de terapias, sobre todo para personas con dolencias de espalda, en las cuales él quitaba ese, bueno, simplificándolo mucho, no sé muy bien ya cosas específicas, pero quitaba dolores, curaba lesiones de espalda, e incluso colocaba, que él aseguraba que se colocaban las vértebras de la columna vertebral, pero es que esa terapia la hacía por videollamada. No solo, pero que podía atender a un paciente por videollamada a través de unas técnicas, no tengo ni idea, pero es que tenía clientes que aseguraban que había funcionado, pero no solo clientes, porque bueno, eso ya ves tú, tú eres mi amigo, te digo que digas que te ha funcionado y ya está. Es que en esa misma formación había una persona que había probado esa terapia y que bueno, puede ser que también estuviesen compinchados, no lo sé, pero o sea, de verdad no quiero, no creo que si me escucha, que no quiero que se piense que le estoy criticando, pero una cosa es que lógicamente me quedé con ganas de probarlo, porque a mí me parecía una auténtica locura. El tío, por videollamada, con la camiseta, o sea, ¿hay algo de eso que tú me puedas defender? Mira, eso, el tema de lo del tratar a la gente por videollamada, sí que es verdad que a raíz, por ejemplo... A mí me suena al principio a broma, ¿eh? Yo me reía al principio un poco, mira, lógicamente. Es que tratar así, no. Yo lo que te decía, por el tema de la videollamada se puso como muy de moda a raíz, por ejemplo, del COVID, pero más enfocado a, digamos, supervisar a una persona que, por ejemplo, le has pautado, oye, pues... cuando no podíamos salir de casa, oye, pues por videollamada vamos a hacer estos ejercicios para tu rehabilitación. Eso vale, sí, eso es distinto, pero sí, eso no tiene nada que ver con un tratamiento. Yo cuando hemos estado en COVID también he visto discotecas que vendían entradas virtuales y ponían música en el ordenador. Bueno, pues aquí todo el mundo, al final la necesidad pues aviva mucho la inteligencia y aviva mucho la picardía, pero claro... Yo eso no te... no me lo creo mucho, la verdad. Hay poca evidencia, ¿no? Sí. José Mari, quiero ahora ver un poco, volviendo al tema de la fisioterapia, un poco ese avance que hemos tenido a lo largo de los últimos años y cómo pues, la tecnología nos aplasta a todo el mundo y avanza a pasos agigantados. ¿Cómo ha cambiado un poco la fisioterapia en estos años? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Hace 10 o 15 años lo normal es que un fisioterapeuta trabajara muchísimo con sus manos. Sí. Hoy en día vas a cualquier clínica y quizás lo que menos se hace ya es tratar con las manos y eso se ha cambiado pues, por maquinaria de distinto tipo. ¿Cómo has visto esa evolución? Como te decía antes, yo cuando empecé la carrera, sí que es verdad que la fisioterapia estaba en un punto. Yo te diría que cuando yo empecé estaba en un punto, cuando acabé yo cambié un poquito también mi opinión porque vi que la cosa había cambiado y desde entonces a ahora mismo podría estar en otro punto. Cuando yo empecé la carrera, lo que tú dices, todo era como muy manual todo y, por ejemplo, el tema del ejercicio no se incluía tanto en lo que son los tratamientos. Sí. Te vas dando cuenta cuando estás estudiando la carrera, cuando acabas, lo que tú dices, ya ves que se introduce mucho más el tema de las maquinarias como complemento, y eso te digo que como complemento, y te hago mucho hincapié. Sí, porque a día de hoy yo no veo eso. Claro. Yo veo el complemento a las manos. Claro. O sea, tú puedes... No, pero complemento me refiero que sea como algo que te ayude, por ejemplo, tú utilices una máquina con una finalidad, por ejemplo, analgésica, sí, pero que no sea en sustitución de mi terapia manual, que es lo que pasa, que tú vas a muchos sitios, te ponen una máquina media hora, 10 minutos de terapia manual, claro, eso es a lo que me refiero. ¿Vale? Sí. Lo que te digo, como complemento para eso, o para tratar, por ejemplo, o con una finalidad antiinflamatoria, hay máquinas que te ayudan a, por ejemplo, eso, vas a tratar un hombro que está recién operado, tú puedes utilizar máquinas que te ayuden a bajar un poquito esa inflamación para tú, digamos, conseguir un poquito mejorar esa movilidad, por así decirlo. Pero es verdad que ya
hoy en día, en ese aspecto de máquinas como más novedosas, sí que ha habido un avance, porque antes, cuando yo acabé la carrera, para ver una clínica que tuviera, por ejemplo, Indiva, que es la marca comercial, pero es un tipo de la radiofrecuencia en sí. Era muy raro ver una clínica que tuviera ese tipo de terapia. Ahora ya, hoy en día, ves que cualquier clínica tiene ya su máquina de radiofrecuencia, TENS, ultrasonido, una Zimmer. Es decir, Oye, eso que ya... me parece normal, ¿eh? Que me Sí, parece normal, sí. que es un paso y que probablemente sea en beneficio del propio paciente. Claro, o sea, todas esas máquinas que a mí me ayuden con el tratamiento, pero como te digo, siempre que no lo sustituyan, porque Vale. al final... Yo creo que ahí está el punto de, Claro, de es debate. que si no, al final, el día de mañana, nosotros, la figura del fisio, que vas a llegar a un sitio, te van a poner una serie de máquinas y te van a... Quizá la figura del fisio evolucione a que el mejor fisio será el que mejor decida qué Claro. máquinas ponerte, por ponerte un ejemplo. Tú eres que ya sé esas manos mágicas de un fisio, ¿no? Que se decía pues, hace no mucho, dijo, este tío tiene unas manos que es increíble, se va perdiendo un poco. Sí, pero también depende un poco cómo lo enfoques. Hay una lesión que tú digas, esta hay que tratarla, o todas, esta hay que tratarla de manera manual. No, pero ya te digo, todo lo que sea... A ver, a mí, por ejemplo, me gusta tratar manualmente porque al final yo creo que la fisioterapia es una profesión que es que necesitas el contacto. O sea, es lo que te digo, tú no puedes colocarte en una camilla y que todo sea pasivo totalmente. Tiene que haber una terapia manual en algún momento. Entonces, que a lo mejor el día de mañana vamos a acabar así, pues no lo sé. Sería una pena porque ya te digo, entonces nuestra figura quedaría un poco como desplazada. Ya. Entonces yo creo que en ese aspecto hay sitios que lo están, tú lo puedes saber, que hay sitios que tú vas y ya te digo, te sientas en la camilla, todo pasivo, todo tal, un par de minutitos terapia manual. Sí, que yo creo que al final, y a tu casa. en resumen, toda la tecnología, toda la maquinaria, todo lo instrumental ha venido para ayudar, para sumar, para en beneficio del paciente, Sí. pero no debería llegar para sustituir completamente la figura Del fisio. de la persona, en este caso del profesional. Pues José María, hemos dado un buen repasito a todo lo que es tu profesión, a todo lo que tiene que ver con el deporte, a puntos de conflicto que veo en cuanto te lo he preguntado que los hay, que es importante también pues llamar a las cosas por su nombre y como son. Y al final habrá gente que piense distinto a ti, pero probablemente estén todos en la otra parte de los que piensan distinto. Sí. Bueno, ahora quiero ya que entremos y que cambiemos, demos un giro de 180 grados a esta conversación, porque si bien esta es tu profesión, sí que tienes esa cara desconocida, esa faceta desconocida como hablábamos, que bueno, pues eres una persona que a día de hoy, dentro de las redes sociales, tiene una de las comunidades más grandes, si no la que más, que no lo sé, de España, en aquello que divulga o en aquello de lo que comparte formación, y no quiero ser yo el que lo desvele. Cuéntanos un poquito quién es José Mari, aparte de un gran fisioterapeuta. Pues en mi tiempo, o sea, como tú dices, me dedico mayoritariamente a trabajar como fisio y en mis ratos libres pues intento crear contenido relacionado con la NBA, ¿vale? Mayoritariamente, aunque también toco temas de baloncesto en general, Euroliga, ACB. Y tengo un proyecto que se llama Pasión Básquet, que pues estoy presente en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. ¿Cuántos seguidores tienes entre todas? Pues te diría que entre todas más de 500.000, que suena como más bonito. Suena como suena. Sí. ¿Y hace cuánto empezó esto? ¿Cómo comenzó esta pasión básquet? Pues mira, empezó de una manera totalmente imprevista. O sea, yo estaba, fíjate, o sea, fue en 2012 que yo estaba todavía en el instituto y empezó porque en una de las asignaturas que tenía, que era comunicación no visual, en uno de los trimestres que teníamos nos encomendaron, o sea, teníamos que trabajar en un blog, ¿vale? La temática era libre, yo evidentemente lo elegí sobre baloncesto. Y la profesora, pues bueno, nos explicó un poco las nociones básicas para... Punto positivo para esa profesora. Sí. Y además, bueno, luego también diré otro. Eso, como te decía, que ella te explicaba las nociones básicas de eso, como ponerlo bonito, una imagen, título, tal.
te evaluaba al final del trimestre y luego ella le dio mucha importancia, o sea, tenías como hasta la nota que te evaluaba hasta un 6 o un 7 y luego ella te dejaba como 3 o 4 puntos y le daba mucha importancia a que tú lo difundieras o ese blog tuviera visitas, ¿vale? Que lo difundieras por tus contactos y demás. Entonces yo en aquel entonces existía todavía Twenty, o sea, fíjate si ha llovido, y yo tenía Twitter personal y lo empecé a mover un poco, ¿no? En plan, cada vez que creaba una entrada del blog, pues lo difundía y tal. Y yo en aquel entonces seguía a varias páginas de baloncesto que tenían una cuenta de Twitter vinculada a ese blog o a esa página. Entonces dije, oye, pues yo voy a crear una página también de Twitter que se llame Passion Basket como el blog. Sí. Y cuando se cree una entrada, pues se publica automáticamente y demás. Empecé a publicarlo, me evaluaron del blog y dejé de publicar en el blog, pero empecé a usar la cuenta de Twitter. Empecé a moverlo un poco entre mis contactos. ¿Sí? Empecé a participar en los típicos hashtags que te ponen cuando hay partidos pues, en aquel entonces estaba jugando el Cáceres, me acuerdo, los playoffs de ascenso a la ACB y estaba y participé mucho y me gané mucho público, digamos, extremeño. Y un día me dio por poner cosas de noticias, en plan, flanito, hablar de la NBA, Miami, en aquel entonces estaban los Miami disputando la final. Miami se coloca tal en la serie. Claro, el equipo de LeBron y Wade. Claro. Y me dio por empezar ahí a publicar ese tipo de noticias. Y empecé y después me creé también una página de Instagram que al principio publicaba fotos, pero que luego fue no también olvidemos que estamos hablando de hace más de 10 años. Sí, eso, que la cosa ahora es muy fácil hacer eso, pero... Es muy diferente. Y al final, a ver, yo también te digo que eso, que empecé a publicar ese tipo de cosas que veía que a la gente le gustaba, empezaba a ganar seguidores. Y también te digo que yo, o sea, tuve un poco, no suerte, pero sí que en ese momento había muy poca gente. No, yo creo que es que eso, en el momento en que todos empezaron, todos los que yo conozco, ahora que yo estoy dentro de este mundillo de las redes sociales, todos los que empezaron a hacer algo por hobby hace 10 o 12 años, a día de hoy tienen una comunidad más o menos grande, porque luego ya hay factores que influyen mucho, pero todos tienen una gran comunidad. ¿En qué momento tú dejaste de compartir información? Joder, pues por hobby, porque te gustaba, pues por esa página de Twitter. ¿En qué momento empezaste a decir, oye, que esto le gusta a la gente, que esto aquí pues me crecen seguidores, o tienen interacciones, o la gente contesta, o la gente le da like, le gusta? Pues cuando ya tenía un gran número de seguidores y vi que la gente te seguía en todas las redes sociales, porque también, lo que te decía antes, me creé un canal también de YouTube. Ajá. Porque en esa asignatura también nos enseñaron lo típico, edición de vídeo muy básica, y a mí me gusta bastante, y dije, bueno, voy a crear un canal de YouTube y voy a subir vídeos de, pues lo típico, jugadas de Michael Jordan, le pones un mix con una música motivadora. ¿Y lo editas tú? Todo yo. Hostia, tío, a día de hoy... Todo lo llevo yo. ¿Todo lo haces tú? Todo. ¿Estás tú solo? Yo solo. Compartes mucho contenido, muchos posts a lo largo del día. Sí. ¿Cómo lo haces? Muchos de ellos, a ver, yo digamos que hay una parte que es como de noticias diarias y otro, digamos, de efemérides, ¿vale? Hechos destacados, por ejemplo, un tipo de contenido que a la gente le gusta mucho. Compartir, por ejemplo, un día como hoy, hace no sé cuántos años, pasó esto en la NBA, ¿vale? Una jugada típica de Jordan, una tal. Entonces yo ya lo tengo en el Google Drive tengo un documento que fecha por fecha digo, oye, pues hoy tengo que publicar 3 cosas, 3 hechos destacados. Más luego aparte lo que pasa en la NBA, que eso al final es un poco el día a día, ¿no? Pues oye, pues hoy Luka Doncic ha hecho un partidazo de 50 puntos. Estamos hablando de la NBA, es que la NBA es que vivimos en España, es que la NBA es de madrugada. Sí. ¿Tú ves la NBA o luego ya? No, pero según te levantas ves qué cojones ha pasado en... Eso, yo con mi taza de café y desayunando veo qué es lo que ha pasado. Intento, digamos, ver lo más destacado, lo que te decía, pues oye, una jugada destacada, una exhibición. Una cosa que a la gente le gusta mucho es el tema de la estadística, en plan, pues yo qué sé, pues hoy LeBron James se ha convertido en el jugador más longevo en conseguir este hito, y eso a la gente le gusta mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que todo no puedo informar, o sea, hay cositas que se te escapan, porque al final
yo por las mañanas estoy trabajando y no puedo estar pendiente, no puedo dedicarle, digamos, una hora a decir, oye, pues voy a crear este tipo de... A mí real que me estalla la cabeza. Sí. A mí real que me estalla la cabeza, porque soy una persona que intenta ahora mismo compartir contenido a diario. Sí, quizá mi tipo de contenido es un poco más elaborado, en el sentido que tiene más edición, porque es de vídeo, porque al final expongo mi propia persona, tengo que estar, en fin, creo que es algo distinto. Pero lo que tú dices, a lo mejor aunque tú pongas un post de menuda exhibición de Don Chihoy o LeBron James es el jugador más longevo en conseguir un triple doble en tal, pero tú para saber que eso es verídico, el proceso de análisis y de información y de conocimiento o le tienes que buscar. Claro. O sea, que eso es tiempo también, sí. ¿sabes? Pero ya te digo, o sea, que la gente piensa que pierdes mucho tiempo en eso, pero realmente es como, oye, por ejemplo, o estás te sobran 5 minutos entre paciente y paciente. Ya, yo creo que tú también tienes muy automatizado, sabes muy bien dónde buscar, lo tienes yo creo que todo muy bien estructurado para ser capaz de recopilar toda esa información y al final haces las cosas en menos tiempo cada vez. Claro, lo que tú dices, al final yo pongo muchos posts a lo largo del día, pero eso, yo ya por ejemplo sé de que a lo mejor hoy tengo que publicar 3 cosas, o bien las dejas programadas, que hoy en día hay herramientas que por ejemplo en Twitter, Instagram, lo puedes dejar, en YouTube también, lo puedes dejar todo programado. Ya, sí, eso sí. O eso, que me ha hecho gracia lo de Google Drive, porque tú, por ejemplo, ¿no? Mañana que día es, bueno, no lo digamos porque no sabemos cuándo va a salir esto, pero, por ejemplo, vas mañana a Google Drive y ves qué cosas han pasado importantes hace 10 años o hace 11 años. Eso es un buen análisis. Y ya te digo, o sea, tú realmente ya tienes el contenido, lo que haces es que luego esa noticia la adaptas un poco a la red social. No es lo mismo contarlo en Twitter que, por ejemplo, en Instagram, tienes que cambiar el formato, en Facebook, en YouTube incluso. ¿Recuerdas el primer vídeo viral que se te hizo? ¿O el primer post viral que se hizo? Uno que tú hayas... Ahora mismo no te sabría decir. Sería a lo mejor alguna noticia así trascendental, por así decirlo, pero no, ahora mismo no. Porque antes, es verdad que antes un tweet viral era que tuviera 100 retweets. Ahora 100 retweets lo consigues rápido. Porque lo que hablamos, que los tiempos han cambiado mucho. Sí, todo va mucho más rápido y que ya hay mucha gente más que usa este tipo de redes sociales. Estás en todas las redes sociales. ¿Qué red social dirías tú que es la más fácil para crecer? Eso me interesa a mí también. Twitter. ¿Twitter? Sí. Es más fácil de compartir. Bueno, quizá también depende un poco del tipo de contenido que hagas. A mí, por ejemplo, se me hace complicado. El tema, por ejemplo, si creas vídeos cortos, TikTok, Instagram, te diría. Ajá. Pues eso es más fácil que la gente lo comparta. En la que primero creciste, lógicamente, Twitter. Fue en Twitter, ¿no? ¿Y YouTube? ¿Qué tal estás en YouTube? Bien, bien. ¿Cuántos suscriptores tienes? 30.000 o así, más o menos. Lo que pasa es que, bueno, los vídeos de YouTube ahí ya sí que, ¿no? Ese proceso de edición ahí sí que es Echarle ratito. ¿Qué frecuencia tienes Ahora estoy intentando uno a la semana. Pero por eso, porque voy sacando un ratito. Vale, sí, ya me parece, es que venimos, ya te digo, yo de las que he visto en las redes sociales, a lo mejor en Twitter te puedo ver 3, 4 posts al día, en Instagram también a diario, entonces digo, no sé cómo se haga 3 o 4 vídeos en YouTube. No, diariamente es que no puedo. O sea, yo eso cuando estaba estudiando la carrera lo intenté, pero lo primero de todo no, porque hablar diariamente de lo que pasa en la NBA, que hay gente que lo hace, lleva mucho curro, tienes que elaborar un guión, grabarte, montar el vídeo, subirlo, que no tardas nada, pero no... Pero todo es lo que estamos hablando de una competición en la que tú estás especializado, que vive a la inversa que en el sitio donde vivimos, por horarios y por todo. A nivel de monetización, ¿eres capaz de monetizar o de alguna forma tus cuentas? ¿Cómo? ¿A nivel de sponsor, a nivel de marcas? ¿Cómo lo gestionas? Hay redes sociales como por ejemplo YouTube, que sacas unos ingresos diarios en función de la gente que te ve. Ajá. Twitter también. Y bueno, Instagram menos. Lo que pasa es que Instagram depende un poco de lo que la gente, digamos, te puede, por ejemplo, a través de los Reels, te puede como dar regalos y puede... Eso mucho menos. Pero tema de monetización, donde más sacas partido es lo que tú dices, temas de sponsors o, oye, pues una tienda que quiera hacer un sorteo contigo o que quiera que tú le promociones, o lo típico, a través de historias, a través de compárteme que hoy tenemos disponible esta camiseta nueva, y eso ya es más tipo publicidad. Entonces ahí es donde sacas más, yo por ejemplo saco más beneficio. De pues hoy hacemos un sorteo. ¿Podrías vivir solo de lo que haces creando contenido? Ahora mismo no. O sea, pone un poco en contexto la dificultad que es ahora
vivir un poco de las redes sociales. Estamos hablando de una persona que tiene más de medio millón de seguidores entre todas. Pero también por eso... Luego yo creo que también depende mucho del nicho, ¿eh? Claro. Pues hay gente que con medio millón de seguidores vive cojonudamente bien. Claro, pero depende también del tiempo que tú le dediques a ello. Yo, por ejemplo, tampoco le dedico mucho al día porque ya te digo, mi trabajo principal de lo que vivo día a día es de ser fisioterapeuta. Entonces, si yo le dedicara más al tema de las redes sociales, imagínate, un vídeo diario en YouTube o haces un directo o haces... Ganarías más. Sí, es que no lo sé, pero claro, te digo que tampoco querría saberlo porque yo ahora mismo como estoy bien. Pasa que ya te digo, para pagar, por ejemplo, una hipoteca y pagar tus gastos, yo ahora mismo no podría. ¿Te han contado alguna vez casas de apuestas? Sí. Que es muy típico en el deporte. Sí. ¿Has dicho que sí o que no? Al principio sí, luego No, ya me di... No me parece una crítica, o sea, me parece porque hay mucha gente que dice, no, casa de apuestas, mira, eso es tener mentalidad de pobre. Cuando yo estudiaba en la carrera, sí. Y ahora, mira, con eso, por ejemplo, es una pena que te lo diga, pero con eso sí que podrías vivir. Porque pagan bien, ¿no? Pagan muy bien. Lo he escuchado yo a alguien que ha dicho que no, oye, que aquí cada uno con su vida y con su trabajo hace lo que absolutamente quiera, pero a mí lo que me parece mal es que juzguemos moralmente a las personas por lo que hagan o dejen de hacer, pero sí que me han dicho que las casas de apuestas suelen pagar bastante bien. Imagino que por eso, porque mucha gente les dirá que no. Sí. ¿Y qué objetivos tienes? ¿Qué próximos objetivos tienes con Pasión Básquet aquí a futuro? Pues mira, de aquí a 2-3 años. Me gustaría crear una tienda más propia de merchandising. Pasa que no sabría muy bien cómo enfocarla. Y porque ya llevo mucho tiempo pensándolo, que eso también sería una buena fuente de ingresos extra al final. Yeah. Y sí, básicamente, otra forma de monetizarlo. Claro. Y te diría que eso tampoco... Dentro de los sponsors tuyos que ¿tienes alguien que te pague de manera recurrente al mes? Fijo, no. Lo que sí es, por ejemplo... Por sorteos y lo que hablamos, claro, por sorteos, eventos. sabes que al mes vas a tener 3-4 sorteos. Ya. Sí, o entiendo. algún reto que hagas de, por ejemplo, ahora que son los playoffs, pues lo típico, que van a empezar los playoffs, pues si tal equipo gana, tal, vamos a sortear. Pues entonces, sabes que por eso es una forma de monetizar fija. Sí. Eso es importante. Lo que veo, por ejemplo, lo que he podido ver de todas tus redes sociales es que no expones demasiado tu cara. No. No expones... ¿Por qué? ¿Porque no quieres o por qué? Más que nada por vagueza, más que nada, por lo que tú dices. ¿No crees que podrías conseguir más rentabilidad? Sí. Tu cara? Mira, eso es una de las cosas que es verdad que tengo pensado hacer. Era una cosa que te la quería decir porque yo lo veo clarísimo. Lo que pasa es que ya te digo, o sea, yo voy a lo rápido, al crear contenido rápido. Es decir, como tú has dicho antes, tú cuando creas un vídeo corto, tú al final expones tu cara, tienes que grabarte, tienes que subtitularlo, editarlo, y es un trabajo mucho más arduo que lo mío, que es más rápido. También es verdad. Pero ya te digo que eso lo tengo bueno, mira, por ahí pueden estar los próximos retos, objetivos, porque yo creo que la gente, cuando tú creas una comunidad, si tienen una cara visible o tienen una cara a quien ver, al final se acaban convirtiendo no en comunidad de Pasión Básquet, sino en comunidad de José Mari. Sí, de hecho, cuando la gente, hace poco, el año pasado estuve en un viaje a Berlín, te obligaban, entre comillas, a subir historias tuyas. Pues estoy en este sitio, estoy en tal. Bueno, puede ser un buen punto de inicio eso. Sí, pero que había gente aquí de Plasencia que se quedó, de Plasencia, de Don Benito igual, se quedó flipando porque era como, ostras, digo, este tío es el que lleva las redes sociales, y se quedaron alucinando porque de normal eso no saco mi cara. O sea, por ejemplo, hay vídeos en YouTube que sí lo tengo, pero claro, tienes que acceder a ese vídeo para ver que soy yo el que está detrás de todo esto. Que no es como un contenido diario, como otras cuentas. Bueno, pues ahí queda eso. Ha sido una conversación bastante interesante. Hemos desvelado un poco ahí el secreto. Bueno, pues ahora, antes de terminar, como siempre, tenemos una sección de preguntas y respuestas rápidas que he creado para ti. Y bueno, estas son las tuyas. Pues la primera es una mierda, pero porque claro, sé lo que me vas a contestar, pero bueno, porque te preguntaba, ¿NBA o Euroliga? NBA, ¿no? ¿Qué prefieres, ser el fisio personal de una estrella mundial de baloncesto o tener 10 millones de seguidores en las redes? Te diría que ser el fisio de alguna estrella. Si tuvieras que elegir un día entre tu profesión o ser creador de contenido. Profesión. Un error que cometen los creadores de contenido, que eso me interesa.
hacer contenido creyendo o con la intención de tener como el máximo número de seguidores posible. O sea, no puedes focalizar, o sea, está bien que seas ambicioso, por así decirlo, pero no puedes focalizarte, digamos, únicamente en esa... No puedes empezar queriendo ganar dinero y queriendo ser famoso el dices que quiero vivir de esto, no, porque al final vas a crear un contenido y tú mismo lo vas a notar que digamos que te quedas ahí estancado, que no creces. Es el típico consejo que todos los que he traído que tienen una comunidad en redes sociales nos dan, y creo que bueno, es un error rápido, porque a día de hoy lo queremos todo rápido y ya y mañana y quiero vivir de esto y cómodo, rápido y... Todo lleva un tiempo y mira mucho. cómo empezaste tú, es que llevas 12 años, que yo pensaba que llevabas menos. No. ¿Por cuánto dinero venderías tus redes sociales? No me lo he planteado nunca. No, pero sobre todo tiene un precio. Si me parece 1 millón de euros de cabeza. Pero no sé, no me lo he planteado nunca. ¿Tu mejor experiencia como creador de contenido? Me voy a poner un poco romántico. El haber conocido a mi novia gracias al... Sí, a Sara la conocí con el proyecto de Pasión Basket. Joder, pues por Twitter empezamos a hablar y... Me ha quedado la pregunta increíble. Sí. Bueno, y ya para terminar, porque pensaba que me ibas a decir esa, te invitaron a la final de la Euroliga, ¿no? Sí. El último año, eso sería una experiencia de la hostia. Sí, un poco desagradable porque he perdido el Madrid, pero sí. Bueno, la experiencia, la verdad, es que... Desagradables para unos y agradables para otros, pero eso ya la felicidad va por barrer. Pues José Mari, ha sido un auténtico placer, con una charla súper interesante, espero que hayas estado cómodo. Sí. Y a vosotros nos vemos en el siguiente episodio, como siempre.